Ahora estamos en una época difícil, ¿no es cierto? Porque nos están atacando enfermedades muy raras, difíciles de curar, ¿no es cierto? Y la mortalidad está cada vez más aumentada, ¿no? No sabemos cuáles son los mecanismos que están provocando esto, ¿no es cierto? Se hablan de teorías, se hablan de teorías que son eh, desde el punto de vista de relación con la religión, ¿no es cierto? Donde tenemos un problema de que cada vez nos alejamos más de él, de Dios, ¿no es cierto? Entonces, y las enfermedades son mucho más difíciles de controlar. Esa es una de las teorías, ¿no es cierto? Otra de las teorías es que, aquí les pongo un poquito, de que poco a poco las enfermedades carenciales van desapareciendo, ¿no es cierto? Pero el alcoholismo sigue, los trastornos mentales también existen, están presentes, ¿no? Y se va dirigida a enfermedades crónicas cada vez, las cardiopatías isquémicas, el cáncer, la diabetes, la obesidad, ¿no es cierto? Enfermedades oculares, degenerativas, exceso de grasa, energía o por deficiencia de vegetales, ¿no? Y además que al parecer había una inadaptación genética, ¿no? Me estoy yendo acá, un poquito les quiero poner en contexto para motivarnos, ¿no es cierto? Y ver que realmente estamos mal, ¿no? La humanidad está mal, ¿no es cierto? Entonces, normalmente no se comía carne, digamos, hablando de las primeras los primeros tiempos donde existía la humanidad, ¿no es cierto? Que se acoplaba, ¿no es cierto? No se olviden que los primeros ancestros han sido morenos, ¿no es cierto? Y se han ido hacia el norte, han cambiado la piel, ¿no es cierto? Se han adaptado al medio, ¿no es cierto? Y bueno, han cambiado de color, incluso la piel, ¿no es cierto? Entonces ha habido una adaptación genética. Y aquí nosotros estamos frente a una inadaptación genética porque nuestra alimentación ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Y nuestra genética, nuestros genes se están trastornando, no saben cómo van a acomodarse, ¿no? Y aparte tenemos problemas de que la angustia del ser humano de tener más dinero, ¿no es cierto? De tener más riquezas, más tierras, ¿no es cierto? Y dominar el mundo, les voy a hablar de Monsanto también, ¿no es cierto? Que ha querido adueñarse de las semillas del mundo, ¿no es cierto? Y esto es lo que ha provocado que nosotros estemos con problemas de manipulación genética, ¿ya? Entonces, vean, todos estos factores están influyendo actualmente y si alguien quiere un poquito participar, ¿no es cierto?, charlar en estas clases, podemos un poquito sobrellevar y entender mejor para que no sea solamente un conocimiento de ida nada más, ¿no? Los nutrientes son sumamente importantes, ¿no es cierto? Son 6 nutrientes que tenemos que tener en nuestro organismo y es la base de todo eso, ¿no? Están los hidratos de carbono, están las proteínas, están los lípidos, está el agua, ¿no es cierto? Y están los minerales, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes que son sumamente importantes para poder formar los diferentes tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué administran? Administran energía, ¿no es cierto? Entonces se me olvida porque me olvidó decir las vitaminas, ¿no? Las vitaminas, minerales y el agua. Aparte de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos, ¿no? Entonces están los principios similares que suministran energía. Tenemos los micronutrientes, ¿no es cierto? Los oligoelementos, otros componentes naturales que existen, de forma como alcaloides, antioxidantes, fitoestrógenos, enzimas, ¿no? Ácidos nucleicos y otras sustancias, ¿no? Hay como 5.000 sustancias que son fitoquímicas
Y hay algunas sustancias que están en los alimentos que no están descifradas, no están conocidas todavía. ¿No? Para que vean ustedes que todavía no conocen lo que hay en la naturaleza, ¿no? Entonces, hay sustancias tóxicas que el uso de pesticidas, la nicotina, las aflatoxinas, el alcohol, que el hombre consume sin darse cuenta posiblemente y sin ser estar consciente, ¿no? Y de acuerdo a esto se ha empezado a hablar de vegetarianos, ¿no es cierto?, que consumen vegetales, la dieta occidental, que ya está más con carnes, más que nada, la dieta mediterránea, controlada con granos enteros, ¿no?, especialmente con cereales también, y una dieta prudente que se puede desarrollar. ¿Ve? Entonces, aparte de todo lo que les menciono, hay un desgaste, ¿no es cierto?, que debe ser, pero es un desgaste muy fuerte el que estamos teniendo en esta época, ¿no es cierto? Ya más jóvenes son más débiles, si vale la palabra entre comillas, pero para no dañar la forma de ser de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pero sí hay una protección de los primeros años de vida, ¿no es cierto? Hasta más o menos la adolescencia y después ya siendo adulto ya empiezan los problemas y a lo largo esto es relacionado con los telómeros que están cortos, especialmente que no permiten una buena multiplicación celular, ¿no es cierto? Y esto está presente en mayores de 75 años, ya cuando llega la vejez. Entonces ahí están los nutrientes, lo que les decía, ahí están los hidratos de carbono, proteínas, lípidos, los minerales, las vitaminas y el agua, ¿no? Entonces, los alimentos son los almacenes de los diferentes nutrientes, ¿no es cierto? Y ahí tenemos los pescados, las leguminosas o los porotos o las manís, ¿no es cierto? Que tienen los diferentes nutrientes, pero cada uno tiene funciones, ¿no? Tiene la función de expresar la genética, o sea que no es solamente que se la den y las proteínas, sino proteger ese ADN, ¿no es cierto? Con esa mentalidad tenemos que manejar. Tiene funciones energéticas, fuentes de energía son, funciones físico-químicas, la acción dinámica específica en esto se toma en cuenta, como son gracias a estos, la acción dinámica específica es que se metabolizan los nutrientes. Hay necesidades fisiológicas, ¿no?, que todo el tiempo tenemos que cubrir, ¿no es cierto? Hay la temperatura que se debe mantener, o sea que vean ustedes, todo esto es un milagro cuando nosotros hablamos de un ser humano, y esto está dado por los alimentos, ¿no?, que contienen nutrientes, que permiten multiplicar, crecer y desarrollar, ¿no es cierto? Y además hay una señalización donde intervienen las grasas, donde intervienen como la tirosina, y también intervienen las proteínas en general, ¿no es cierto? Y esto relacionado con las actividades que tiene todo el ser humano realizar, ¿no es cierto? Y la epigenética que trata de que estos nutrientes cumplan de la mejor manera sus funciones, ¿no es cierto? Y este organismo que está lleno de nutrientes y cada uno con sus diferentes funciones, ¿no es cierto?, puedan hacer que las células vivan, se multipliquen y se diferencien adecuadamente, ¿ya? Entonces, del componente general tenemos que hablar, porque el ser humano no es solo, ¿no? Tenemos toda una cantidad o sea, tenemos una población que tenemos que tratar de entender desde el punto de vista de salud pública, ¿no es cierto? Y ahí es donde empieza a hablarse de la epidemiología geográfica,
y se identifica, se documenta, ¿no es cierto? Antes habían intoxicaciones por aceites mal guardados, ¿no es cierto? Entonces se hacía toda una investigación para detectar los problemas que se presentaban, ¿no es cierto? Y generalmente estaba pendiente el sistema de salud, estaba pendiente de los estudios epidemiológicos constantes que se realizaban, ¿ya? Si a alguien les gusta epidemiología, ahí está, para que ustedes puedan un poquito mejor entender cuán importante es el desarrollo y control de las diferentes enfermedades, ¿no es cierto?, para mantener sana la población, ¿no? Entonces, tenemos los alimentos funcionales, que ya en realidad todos los alimentos de nosotros cumplen funciones, ¿no? Pero bueno, hay algunos que se olvida la población de consumir. Y ahí viene la importancia de poder administrarlos, ¿no es cierto? Y poder hacer de que si tienen un componente más que es benigno, y por ejemplo tenemos que tiene flavonoides, ¿no es cierto?, que son antioxidantes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la arándano, si decimos, entonces ese componente le hace, ¿no es cierto?, útil, o se reemplaza, ¿no?, por otros nutrientes, por ejemplo, se saca el gluten, ¿no es cierto?, y para que puedan manejar en pacientes con enfermedad celíaca pueda ser útil, ¿no es cierto?, la utilización de estos tipos de alimentos, ¿ya? Entonces, todos estos aspectos son importantes considerarlos. Ya esto entra dentro de la nutrifarmacología, ¿no es cierto? Y en base a un perfil bioanalítico y alegaciones que se dan a cada alimento para que pueda utilizarse, ¿ya? El problema es que todos nuestros alimentos que tienen buenos antioxidantes, tienen principios activos que permiten un buen funcionamiento de las células, ¿no es cierto? Hasta dónde están bien, se producen adecuadamente, ¿no es cierto? Es una pregunta que tenemos que hacernos siempre, ¿ya? Después ya nace la nutrición molecular, esto ya relacionado con las proteínas, especialmente con el genoma. Los biomarcadores se empiezan a utilizar, kits de análisis personales y la intervención de dietistas por internet. Bueno, aunque ahora por internet ya podemos todos los médicos pedir exámenes de laboratorio, ya podemos una fotito sacar si tenemos un problema ocular, ya nos da el oftalmólogo o el oftalmólogo ya nos da un tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, también lo mismo se puede hacer por vía internet, ¿no es cierto? Por el manejo nutricional. Y después viene la nutrición comunitaria, que es basada en datos, ¿no? Que, no sé, la aloja, qué disposición tiene esta población, ¿no es cierto? Y como les digo, nuestras poblaciones están en riesgo, ¿no es cierto? Estamos ya, muchos de nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Ya se han ido, ¿no? Con enfermedades crónicas graves, ¿no? Ahí está la epidemiología molecular, que hay que tratar de entenderla, por qué se presenta esto, y la nutrición, las que nos da muy buena información, los alimentos biotecnológicos que se pueden desarrollar, ¿no es cierto? Aunque se dice en nutrición, si alguna vez se encuentran una pregunta, tienen, cuanto menos se toque, ¿no es cierto?, el alimento, mucho mejor, ¿no es cierto? Que no sea preelaborado ni elaborado, nada de esto, ¿no? Sino que se dé como la naturaleza ha producido, ¿ya? Entonces, y nosotros estamos lejos porque no tenemos políticas serias, ¿no? En la prevención, ¿quién maneja nutrición? Yo nomás cuando doy clases a los estudiantes, y creo que solo los de mi grupo entran, y esto es para todos, ¿no? Para todos los 110 estudiantes. Entonces, no sé por qué tienen ya es manía, ¿no?, de los estudiantes. Dicen, pues, como es mi docente de prácticas, voy a quedar bien con él, ¿no es cierto? Entonces, a los que no han venido, a todos ellos tendría que reprobarlos, ¿no?
o por lo menos hacer un examen más fuerte, si no están cumpliendo el asistir a clases. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, esto es que son aspectos importantes considerar, ¿no? Además, el complejo alimento-medicamento, ¿no? Que se utiliza también, ¿no es cierto? No hay mucha experiencia a nivel de que sí, realmente esto es útil, y porque no se sabe dar, porque no hay una base de abordaje, ¿no? Que sea multidisciplinario. Y ahí es donde juega un rol importante la nutrición. Entonces, clasificamos en forma sencillita la parte esta de la alimentación, ¿no es cierto? Por su naturaleza vamos a dar las vegetales, de origen animal también se los clasifica, ¿no es cierto? Y los minerales, ¿no es cierto? O sea, como la sal, ¿no es cierto? El magnesio, el zinc, etcétera, como se presenta, ¿no? Nosotros teniendo tanto zinc y estamos conectando en crecimiento, son cosas paradójicas que tenemos, ¿no es cierto? Sí, el problema es grande, el del yodo, ¿no? Ese es un problema que, bueno, no tenemos mar y eso impide que nuestra alimentación tenga este mineral, ¿no? Eso es por su naturaleza, ¿no es cierto? Por su composición química tenemos que cuáles son los que tienen más hidratos de carbono, ¿no es cierto? Los que tienen largas cadenas de carbones, ¿no es cierto? Ahí están los cereales especialmente, por su concentración de proteínas, las carnes, ¿no es cierto? Los huevos, ¿no? Las leguminosas también, ¿no? Los grasos, ¿no es cierto? Los que tienen mayor cantidad de grasas. Las vitaminas, ¿no es cierto? Con minerales y la fibra que siempre debe existir, ¿ya? Entonces, eso es por su composición química. Otro es por su función principal, ¿no es cierto? Los que forman tejidos constantemente, bueno, las proteínas podemos poner especialmente ahí, los que dan energía y los que regulan, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta, en mente siempre que tenemos un 50 a 60% de carbono en nuestra alimentación normal, un 30 a 35% de lípidos y 15% de proteínas, ¿no? Entonces esa es la forma en la que nosotros debemos distribuir para podernos alimentar. Entonces, tenemos por su procedencia, ¿no es cierto?, los que vienen de los cereales, que tienen cadenas de carbono especialmente, que les decía, los productos de los cereales, ¿no es cierto?, las raíces y tubérculos, las papas, las zanahorias, el camote, todo esto, grasas, aceites, las carnes, el huevo, la leche y derivados, verduras, frutas y bebidas, ¿no?, en general. Y por su acción ya tenemos aquí en la genética, ¿no es cierto? O sea que esto tenemos ya, ya es palabra mayor, ya aquí ya no podemos nosotros encubrar, como quién sabe cuando ustedes empezaban la carrera, muchos de los docentes dicen, sí, está bien. No, ahora tienen que decir, mi ADN es proteína, ¿ya? Y punto, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer de la mejor manera nosotros manejar y poder utilizar en nuestro tratamiento también este conocimiento para un tratamiento, para un mejor tratamiento. Por su conservación también podemos dividir los que se dañan, fácilmente se pudren, ¿no es cierto? Son los perecederos, los que dañan, no se dañan mucho, y los como las leguminosas, por ejemplo, que no son perecederos, ¿no es cierto?, que se pueden mantener por largo tiempo. Por ejemplo, las leguminosas, ¿no? Entonces, los alimentos en general, ¿no es cierto?, depende, son los naturales los que tenemos que tratar de utilizar, ¿no es cierto?, sin nada de influencia del ser humano, querer darle más sabor, nada de estas cosas. Entonces, y esto parte del mismo de la dietética, ¿no? De la dietética, que
tiene que ayudarnos a que tenga buena concentración de nutrientes, ¿no? Complementos alimenticios, nuevos alimentos funcionales y se utilizan también los nutracéuticos y los alimentos genéticamente modificados, ¿no? Son las pseudoproteínas, ¿no? Entonces, esto es por ejemplo de la insulina que se saca de la Escherichia coli, ¿no es cierto? Pero ha sido manipulada, ¿no es cierto? Entonces, esos tipos de nutrientes son los que nos hacen daño, ¿no? Tiene que ser natural al 100%, ¿no es cierto? Entonces, tenemos problemas a nivel si hay manipulación, hay que tratar de que cuando queremos alimentarnos bien, que no se produzca. El suelo que está degradándose cada vez más, hay menos nutrientes que tiene el suelo también. Bueno, esto hay que hacer políticas, ¿no?, de desarrollo, ¿no es cierto? Hay la compañía Bayer que está dando está cubriendo con dinero, ¿no? Por ayudar, unos $15,000 por lo menos está con poco dinero y de cualquier rato, pero ya no vamos a ser dueños de nuestro mismo suelo, de nuestra misma parte agrícola que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, la interrupción del ciclo del agua, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que dar, si producimos bien, se produce mayor cantidad de agua, si hay mejor oxigenación, ¿no es cierto?, si evitamos la contaminación, el alimento alterado, ¿no es cierto?, va a producir, ¿no es cierto?, daño en un momento, ¿cierto?, y el buen estado de salud que hay que mantener, ¿no es cierto? En este caso, cuando hay degradación, interrupción de contaminación, el alimento está alterado y hay alto riesgo de que dejamos protegidos a nuestras células, ¿no es cierto? Y producimos esta enfermedad que nadie se los dedica, ¿no? Entonces, los alimentos formadores permiten el adecuado crecimiento de los tejidos, son los que tienen buena concentración de proteínas, ¿no es cierto? Tienen funciones catalíticas, tienen enzimas, ¿no? De poder desdoblar los compuestos, los componentes químicos, ¿no es cierto? Son reguladores, son las hormonas, neurotransmisores, ¿no es cierto? Vean ustedes, es tan importante. Si nosotros hablamos de la señalización celular, ¿no es cierto?, ahí nosotros tenemos la fuente de las grasas, ¿no es cierto? Tenemos los corticoides, la progesterona, tenemos todo eso. Si es que hablamos de otro tipo de regulación, pues está también de señalización más bien, está la tirosina, ¿no es cierto? Y también para las citoquinas y todo esto son proteínas siempre, ¿no es cierto? Vean ustedes, ¿dónde estamos con nutrición, ¿no es cierto? Entonces, pues no es como para decir, yo no voy a estar ahí con comiditas, dicen, ¿no? A veces, ¿no? El del transporte, la albúmina, que está influyendo, ¿no es cierto?, a nivel estructural, para las defensas también, ¿no? Entonces, hay gente que se forma afuera, le pondremos inmunoglobulinas, gamma globulinas le faltan. Posiblemente está ocurriendo eso, ¿no? Pero es porque no nos estamos alimentando bien, ¿no es cierto? Estas funciones en este caso de las proteínas especialmente, no las estamos atendiendo bien, no las estamos entendiendo bien. ¿Ya? Contenido diferente que puede haber, ahí está la leche, ¿no es cierto?, las leguminosas, ¿no es cierto?, el queso, ¿no? Tenemos el yogur, ¿no es cierto?, los huevos, ¿no?, que tenemos que describirlos, ¿no?, de a poquito. Entonces, ¿qué tienen las carnes? Tienen proteínas de alto valor biológico, ¿no es cierto? Tienen fósforo, tienen hierro, ¿no es cierto? Tienen vitamina B1, tiamina, ¿no es cierto?, que evita el famoso beriberi. Bueno, estas enfermedades ya hemos dicho que casi han pasado, ya estamos en nuestra época, y le debemos entender así, ¿no es cierto? La B12, la B9,
y que están haciendo que se sintetice bien el ADN, ¿no? Está con intervención, como intervenir está la metionina, entre la B12 y B9, y evita también enfermedades al área cardiovasculares, ¿no? Que se presentan en los adultos, actuando a nivel de la homocisteína, ¿no es cierto? Que es la que va a desencadenar problemas de cardiopatía, ¿no? Entonces, se va actuando, protegiendo especialmente el músculo cardíaco, ¿no? Entonces, la otra es la vitamina B3, ¿no es cierto? Es el ácido nicotínico, ¿no es cierto? Que esto produce alteraciones, ¿no es cierto? Hay problemas de dermatitis, de diarrea, ¿no es cierto? Entonces, eh, puede haber alteraciones en el desarrollo también del niño, ¿no es cierto? La enfermedad de las 3D se llama. La vitamina B5, el ácido pantoténico, está en relación con la formación de energía. La piridoxina está con las transaminasas, vean ustedes, ¿no es cierto? Para la síntesis de proteínas en general, ¿no es cierto? Las carnes son pobres en sodio, en calcio, ¿no es cierto? Aportan buena cantidad de potasio, selenio también, hasta el zinc también tiene las carnes, ¿no? Tiene 60-70% de agua, y las proteínas en general de las carnes llega a ser el 20%, ¿ya? A veces uno se asusta al decir cuánto de proteínas quiere, cuánto será, y uno se asusta, ¿no? Es que no estamos estudiando bien, ¿no es cierto? Proteínas, sí, no es tanto tampoco, 20% no es, ¿no? Y además tiene 150 calorías por 100 gramos, más o menos, ¿no? Las carnes. Y las grasas son de 8 al 20%. Sustancias extractivas, ¿no es cierto? Hay también además, ¿no es cierto? Que sirve para darle más sabor a muchas preparaciones. Realmente el pollo no es alergénica, pero no falta alguien que sí, además que está criado con hormonas sexuales y no sé qué cosas que aparecen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y cuanto menos se utilice con grasas, como nos gusta algún cuero de grasas, cuando estamos comiendo un pollito, qué sé yo, a la broster, entonces hay que tratar de evitar esto, porque estamos dañando el alimento, ¿no? Y la ventaja es que fácilmente se digiere. Los pescados. Los pescados son otra fuente importante de proteínas, ¿no es cierto? Y además que tienen poca grasa, ¿no es cierto? Y pues, los que tienen menos grasa son el bacalao, la merluza, ¿no es cierto? Los que tienen 2 a 7% de grasa son la trucha, el pez espada, el oquerón. 9-25% son los azules, son los que tienen omega 3, ¿no? El salmón. Además, hemos dicho que tiene calcitonina, ¿no es cierto? Que ayuda en que los huesos sean firmes, ¿no es cierto? El atún, la sardina, el anguila. El marino es rico en omega 3, además tiene yodo, tiene fósforo, tiene potasio, ¿no es cierto? Tiene calcio, flúor, magnesio, zinc, selenio, cobre. Vean ustedes casi todo. Eso es lo bueno de vivir pues con mar, ¿no es cierto? Los chilenos nos han robado el mar y viajo, espero que ustedes lo recuperen, son los hijos de ustedes, no sé, algún día se recuperará, ¿no es cierto? El agua dulce, ¿no es cierto? Vean, en diferencias pobre, pues tiene calcio, magnesio, fósforo, ricos en vitamina A y D, eso sí, pero no, y tiene complejo B12, ¿no? Además de la tiamina, riboflavina y ácido nicotínico, ¿ya? Pero no tiene yodo, ¿no es cierto? El selenio tampoco tiene, ¿no es cierto? El zinc tampoco tiene, ¿no es cierto? Y son propios del mar mismo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre un pescado de mar y un pescado de agua dulce, ¿ya? Entonces, entre las recomendaciones hay que tener de que a cocciones elevadas es nocivo, ¿no es cierto? Si nosotros
produce sustancias aromáticas, ¿no es cierto? Produce acroleína, ¿no es cierto? Entonces son dañinas, son cancerígenas. Entonces, no coma mucho de esto que hacemos todos los sábados, nuestro asadito, hasta cierto nivel no es la cocción, ¿no es cierto? Y además mejor si come una vez al mes, por decir, para no quitar ese gustito de comer su asadito, ¿ya? Además tiene nitrato de hierro que puede ser tóxico, evitar carnes manipuladas, estos que le ponen antibióticos, que si no sabemos nosotros y hasta cuándo están manipulando, ¿no? Somos un país pobre y no solamente pobres de ingresos económicos, hasta pobres de iniciativa, entonces de poder cuidar nuestra misma esencia, ¿no es cierto? Esta mañana ha habido un accidente, tal vez han debido ustedes enterarse ahí en el hospital, fue toda una pena, ¿no? Y además que todos corren, uno se mete en su nariz, mete en cada rato, todos meten su nariz. ¿Y cómo no va a pasar accidentes si vivimos un poco más y como en el oeste empezamos a sacar nuestros revólveres y disparamos, ¿no? Para poder vivir. Bueno, entonces, evitar carnes manipuladas, que tengan antibióticos. Buena fuente de zinc es la carne, vean ustedes, esto es importante para el crecimiento, para la multiplicación de los linfocitos, ¿no es cierto? Para la actividad de los genes también. Y tiene buena calidad de vitamina B12 también. ¿Ve? ¿Mm? Entonces, y esto ayuda justo en los genes, ¿no? A nivel del ADN en este caso. No comer más de 500 gramos por semana. Es decir, 100 gramitos nomás, pero hay que intercalar por lo menos 3 carnecitas que sea pescado. Y a 2, para que no se incomode. Pero mejor si se come ahorita, como están las cosas, hay que cuidar el consumo de carne, ¿ya? Entonces, el exceso, especialmente de los alimentos que son de mar, es el que tienen mercurio, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que cuidar. El contenido de zinc, el selenio, el yodo, el hierro, el calcio tiene buen contenido de todo, como hemos visto cuando hemos hablado del pescado de mar, ¿no? Contiene vitamina D, E, B1 y B3. Y tiene antioxidantes, ¿no? Ahí está el selenio, ¿no es cierto? Ahí está el zinc, ¿no es cierto? Entonces, vean la importancia del alimento de mar, ¿no? Y de agua dulce también, bueno, algo tenemos, ¿no? Entonces, es bueno comer una truchita, que son buenos alimentos, ¿no? Bueno, y otros, ¿no? Otro alimento que es importante fuente de proteínas son los huevos, ¿no es cierto? ¿Qué les ha hecho? Les ha estigmatizado que tiene colesterol el huevo, que no sirve, que nada de eso es cierto, ¿ya? De comer nomás el huevo no va a subir el colesterol, ya se han hecho trabajos y se ha demostrado de que es así, ¿ya? La cáscara tiene un 10% de porcentaje del peso total, la clara tiene el 57% y la yema 33%. El agua tiene nomás, la clara tiene mayor cantidad, 87, 88, ¿no? Y las proteínas que tiene son la ovoalbúmina, con albúmina, la avidina, ¿no es cierto? Que con la cocción esta se tiene, o sea, disminuye o prácticamente desaparece, ¿ya? Entonces, si nosotros comemos huevo crudo, hay el riesgo de tener deficiencia de la biotina, ¿no? De la vitamina B8. Entonces, vamos a tener problemas de alteraciones del metabolismo de las grasas, ¿no? Y además tiene ovomucoide o globulinas, ¿no es cierto? Tiene globulinas, inmunoglobulinas también tiene. O sea que es buen alimento, se consideraba como referencia y hasta ahora todavía como la célula más grande que consumimos, ¿no es cierto? Entonces se considera como referente, se consideraba, algunos pero todavía lo hacen, ¿no? Entonces, lípidos es muy bajo, la clara tiene muy bajo, pero sí la yema tiene, pero son lipoproteínas de alta densidad, ¿no es cierto? O sea, no son malas, ¿no? Entonces,
Tiene fosbitina también, tiene calcio, magnesio y hierro también tiene. Tiene vitamina A también, ¿no? Por eso es amarillito la yema, ¿no? Tiene una porción plasmática que tiene lipovitalina, lipoproteínas de baja densidad. ¿Ya? Después tenemos carbohidratos que en la cáscara no hay nada, en la clara hay 0.1.6, en la yema 0.6 porcentaje, ¿no? Y los minerales que tiene, bueno, la cáscara sí tiene, muchas veces se han utilizado como fuente de calcio, ¿no es cierto? Se ha molido y se pone en la sopa o en el alimento que se esté consumiendo, ¿ya? En la clara hay 0.6 a 0.9%. Tiene la riboflavina, el ácido nicotínico y el ácido pantoténico tiene. Y en la yema tiene 1.5 a 2%. Está, además que hay fósforo, hay calcio, hay magnesio, hay vitamina K también, vitamina A, B1, B2, B3, B8, B9, B12. Vean, hasta el B12 tenemos. O sea, es un alimento completo, ¿no? Se recomienda en toda nuestra alimentación que tengamos, que consumamos huevo, por ser buena fuente de proteína. La yema además tiene colina, ¿no es cierto? No eleva el colesterol, lo que les decía, que como se pensaba antes. Yema tiene carotenoides, luteína, la zeaxantina, ¿no es cierto? Son carotenoides. Y los que son alimentados con linaza, ¿no es cierto? Tienen omega 3, ¿no? Estamos, ¿sabes? Esos son huevos que se puede consumir. Entonces, otra fuente de proteínas alta son las leguminosas, ¿no es cierto? Entonces, aquí están los porotos, están las lentejas, están las habas, el maní, la soya, ¿no es cierto? Toditos son buena fuente de proteínas. Vean, ustedes tienen 34, ¿no? Por ciento es alto. 27 tiene el maní, 21 porotos, toditos tienen buena concentración, son los alimentos que tienen mayor concentración de proteínas, ¿no? Los lípidos, 18.6, ¿no es cierto? Los carbohidratos tiene 15.6, tiene fibra cruda además, ¿no es cierto? Por eso es que las lentejas se puede dar para mejorar el tránsito intestinal, pero si comen arroz nunca van a, y comen poca verdura, siempre van a estar estreñidos, ¿no? Entonces aquí tienen alimentos para que pueda funcionar bien el intestino, ¿no? Tiene los porotos, las lentejas, ¿no es cierto? Las habas también, el garbanzo, ¿no es cierto? Tiene una buena concentración de fibra cruda. Y minerales, ¿no? Tienen obviamente especialmente el calcio, tienen el magnesio, tienen el hierro, miren, buena concentración, ¿ya? 5.5%, ¿no? 2.7, 3%, porotos 4.4, garbanzo 3, habas 3.6 y lentejas 2.4%. ¿Ven? Es un alimento realmente importante, ¿no? Que nos ayuda a funcionar el intestino, que tiene buena fuente de proteínas, ¿no es cierto? Y no es desechable, eso sí, las calorías, ¿no es cierto? Y los lípidos son un poco bajos, ¿no? Pero está lleno de minerales. Entonces, tenemos que saber de que son pobres en aminoácidos azufrados, ¿no es cierto? Antes de consumir es necesario hidratar, ¿no es cierto? Se remoja siempre, o se utiliza con agüita para hacer la cocción. Se destruyen las hemagglutininas y las troponinas en un momento que pueden ser tóxicas, ¿no? En un momento. Algunas tienen triglicéridos no digeridos por el intestino, fermentados por la flora intestinal, o sea, tienen buena cantidad de fibra, ¿cierto? Mejora el tránsito intestinal. Hay enfermedades que se producen con un tipo de leguminosa que se llama alborta, ¿no? Y produce, produce latrismo, es un parálisis de los músculos, produce a nivel de las extremidades inferiores, ¿no? Este tiene un aminoácido que se llama el ODAP, o sea, que es la beta N-acil L-alfa beta diamino propiónico, ¿no es cierto?
Entonces, bueno, en nuestro medio más bien por suerte no hay, pero a veces no se le ocurre a alguien preguntar ¿y cuál es el que produce el latirismo? ¿No es cierto? Es la alborta, es una leguminosa, ¿ya? Entonces, después tenemos la leche, ¿no es cierto? Que tiene tres sistemas de dispersión, tiene emulsión, suspensión coloidal y solución coloidal, ¿ya? Entonces, la emulsión es la grasa que tiene agua, ¿no es cierto? La suspensión es la caseína en agua y la solución coloidal son albúminas y globulinas al combinarse con el agua, ¿ya? Esto se tiene que pasteurizar porque se ha utilizado antes y era la leche contaminada, ¿no? Que producía cuadros infecciosos, ¿no? Entonces, lo que se pasteuriza, que hay diversos tipos de pasteurización, ¿no? Es decir, de que se les saca las bacterias, ¿no? O las contaminantes que puedan tener. Esta pasteurización es la más común, la que les doy a ustedes, y se produce por 15 segundos. Hay que mantener a 72 grados centígrados, ¿no es cierto? Y bruscamente después enfriarla, ¿no es cierto? Esto es la pasteurización. A 72 grados centígrados puede haber una pregunta, ¿no? ¿Cómo se realiza la pasteurización de la leche? Ustedes van a decir a 72 grados centígrados por 15 segundos. Se clasifica esta leche que ha sido higienizada, tratada con este proceso de pasteurización, puede ser, ¿no es cierto? Entonces, es un tipo de clasificación. El estado físico tenemos las leches evaporadas, ¿no es cierto?, que se somete al vapor, se pierde casi 50% del agua. Después tenemos las leches que son en polvo y las leches que son fluidas, ¿no es cierto? Y hay que ver su contenido nutricional y algunos que le aumentan algo más, ¿no es cierto? Algún tipo de probiótico, un poquito más de hierro, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de leche, a mí me da miedo porque yo creo que son más de 200 tipos de fórmulas que se han hecho que no creo que terminemos hablando del mercado como los empresarios han variado a su gusto la leche, ¿no? Pero nosotros para lo que más es frecuente vamos a llevar, ¿no es cierto? Ahí tenemos la leche materna y la leche de vaca comparando, ¿no es cierto? La leche de la madre, como era de esperar, porque tiene que utilizar buena cantidad de energía. El niño, las células que se están multiplicando intensamente, necesita 70 calorías, ¿no es cierto? En total, 70 calorías por 100 gramos. Y la vaca tiene 60 nomás. Vean ustedes la diferencia. Las proteínas que se multiplican, en este caso, la leche, las proteínas no es un animalote grandote que va a formar, ¿no es cierto? Es un niño. Comparando con una niña, comparando con la concentración, las proteínas son de 1.2 gramos y la leche de vaca es de 3.5 gramos, ¿no es cierto? Por cada 100 cc. ¿Ya? La relación caseína y suero de proteínas es de 40-60, es bajito. La caseína es difícil de digerir, ¿no es cierto? En cambio, la leche de vaca es de 82 y 18, ¿ya? Los lípidos, bueno, casi no hay diferencia de los lípidos, 3.8 a leche materna, al inicio 3, en la continuación 2.9 y la leche de vaca es 3.7, ¿ya? Pero sí hay que cuidar esta relación del ácido linoleico y el ácido linolénico, ¿no es cierto? En los omegas 3. Entonces, la relación tiene de 138, perdón, 0.38 y 0.46, ¿no es cierto? La relación omega 6, omega 3, linoleico, linolénico, ¿ya? En cambio, la leche de vaca es 0.06. Es muy bajito, ¿no? Por eso es que tenemos un cerebro que se está formando, ¿no es cierto? Y tiene que utilizar los omega 3 especialmente, ¿no? Entonces, vean, esta es la diferencia en la misma naturaleza, la que
todo el tiempo tenemos que tratar de analizarla. Hidratos de carbono. Tiene mayor cantidad de hidratos de carbono la leche de la madre, tiene la lactosa. Cuidado que ponga a veces tiene mayor cantidad de lactosa, ¿no es cierto? Es la leche por excelencia de la madre, ¿no es cierto? El hidrato de carbono por excelencia de la madre. La vaca es 6.1 y en la leche de la madre es 7.1. ¿Ya? Puede aumentar en inicio hasta 8.5 y continuación a 8.7, ¿no? Ahí está, esos son hidratos de carbono en general, ¿no? Pero la lactosa está abajo, ¿no es cierto? Aquí está la lactosa, 6.5, 3, 1.8 en la continuación, 5.1 nomás tienen esto, ¿no? Hablando de la lactosa, especialmente, está aquí la concentración. Y en cambio, en los minerales es al revés, ¿no? Tiene mayor la vaca, es más salada, ¿no es cierto? 95, y en cambio tiene 16.000 equivalentes a la materna. Y el calcio igual, ¿no es cierto? Son 30 y 120 tiene la vaca, ¿no es cierto? O sea, tiene un tejido esquelético mayor, pues, ¿no? En la vaca. Entonces, comparando con su cría, ¿no? En este caso es poca la cantidad de calcio que tiene la leche materna, que es para el bebé nomás. El fósforo 14, ¿no es cierto? Y 35 al inicio y la continuación 54. En cambio, la vaca tiene mayor cantidad de fósforo también. Por eso es que la leche de la vaca se dice que tiene mayor cantidad de calcio, fósforo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también de potasio, ¿no? Y el sodio también, ¿no? Pero sí, el hierro tiene una igual concentración, ¿no es cierto? Pero esta se absorbe fácilmente, ¿no? El hierro, ¿ya? Entonces es la diferencia, con 0.05 miligramos, que es parecido a la vaca, pero es de mejor absorción. Entonces, hay que considerar, ¿no es cierto?, que nosotros podemos provocar en algún momento acidosis, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debemos controlar. El calcio, aunque se debe dar calcio en buena cantidad nomás, hay que cuidar de no poner muchos nutrientes que ya tenemos problemas sobre esto. No sé si esto nos está influyendo en la presencia de alergias. Tiene proteínas de baja calidad, la de vaca especialmente, ¿no es cierto? El yogur contribuye a la buena salud intestinal en el caso del aporte de proteínas, ¿no? Los quesos aportan exceso de sal, hay que cuidar. Esos quesos curados a veces producen reacciones alérgicas también. Entonces no es que el queso curado es mejor, es más rico y a veces nos dejamos llevar por ese tipo de impresión, ¿no? ¿Ya? Entonces, otro fuerte hidrato de carbono son los cereales, ¿no? De energía, especialmente. Entonces tenemos aquí el grano de un cereal, en este caso es de una semillita, ¿no es cierto? Que tiene el germen, ¿no es cierto? Y tiene su endospermo y tiene salvado, ¿no? Que tiene fibra y la vitamina B también tiene. Están sus diferentes partes para un poquito contextualizar, ¿no? Tiene picar, mesocardio, endocardio. Tiene la testa y capa de aleogloma, ¿ya? Nosotros hemos utilizado granos andinos en nuestros trabajos, y que yo les decía de que es importante que en la universidad siempre haga investigación, ¿no? Entonces hemos utilizado la quinoa, la cañagua hemos utilizado, ¿no es cierto?, en uno de los trabajos, ¿no? Y en otro está hemos utilizado el maíz cubano amarillo, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos visto que con esta quinoa, cañagua, ¿cierto?, y el amaranto, entonces la recuperación de la respuesta, miren, este es peso talla, es de color lila, ¿no? Este es a la semana 5 y a la semana 9, cómo ha mejorado el peso talla, ¿ya? Y la respuesta inmunitaria también, aquí era bajito, aquí un poco más y aquí ha mejorado también. La inmunidad más ha mejorado,
¿ya? Entonces, teníamos, bueno, buena producción en esta época, ¿no es cierto? Había que repetir estos estudios para ver hasta dónde ha cambiado la misma producción agrícola, ¿no? Aquí están los diferentes tipos de cereales, ¿no es cierto? Está el trigo, la quinoa, el maíz, la cebada, la avena, arroz y la cañagua. Entonces, vean ustedes ahí la quinoa que acababa de mencionar. Tiene buena cantidad de proteínas, 11.8. Vean. Y la cañagua también, ¿no? Que es de 14.4. O sea que nuestros alimentos que son propios de Bolivia, había que consumirlos, ¿no? Los lípidos, y eso además por filosofía natural, ¿no? Que debíamos hacer eso, pero como queremos ser los gringuitos y los descendientes españoles a veces, ¿no? Entonces, no tomamos en cuenta la cultura misma andina, ¿no? Y eso nos ayudaría a estar tal vez más sanitos, ¿no? ¿Ya? Entonces, los lípidos tienen baja concentración, la mayoría, ¿no es cierto? Aquí está 5.70 tiene, ¿no? Aquí. Después tenemos la glucosa, ¿no es cierto? Tiene la quinoa 69.6, la caña tiene 67.89, la cebada tiene mínimas cantidad de energía, ¿no? 74.9, el maíz también, ¿no? El arroz también, vean ustedes, que como es, no yo mismo me puedo dejar llevar a él, ¿no? Pero es más rica la quinoa, pero no, vean, hidratos de carbono y energía, es más rico el mismo arroz, ¿no es cierto? Con arroz se puede engordar. Las fibras, ¿no es cierto? Pero sí, todos tienen fibra, ¿no? Pero lo que tienen más cantidad de fibra es la quinoa y la cañagua, ¿no? La cañagua especialmente. La avena, obviamente, también. Ahí está, la avena. El hierro tiene una cantidad de cuánto, de 4.7, el trigo, la quinoa 9.7, ¿no? Y la cañagua tiene 6.8. El que tiene mayor cantidad de hierro es la quinoa, ¿no es cierto? O sea, por eso es que los peruanos se sienten orgullosos de haber vendido la quinoa, ¿no es cierto? Y nosotros no sé hasta qué nivel estará nuestra producción, pero no se habla mucho, ¿no? Es que en otro hay, en Perú hay empresas transnacionales, ¿no? De nosotros no sé cómo estamos vendiendo. Tal vez había una temporada que se ha vendido bien y pues teníamos muchos ingresos. Por hacer maniobras de izquierda o de derecha se pierde mucho. La tiamina, que les decía que es tan importante, ¿no es cierto? El arroz tiene 0.6, es bajo nomás, ¿no? La avena tiene 0.44 y la quinoa tiene 0.27. Entonces, la cañagua siempre tiene mayor cantidad, ¿no? 0.30. Perdón, la avena tiene, y después la cañagua tiene 134. La vitamina B3, el ácido nicotínico, ¿no es cierto? Tiene en la avena 2.25, ¿no es cierto? Y el trigo también tiene 3.75, es el que más tiene, ¿no? La riboflavina, entre las vitaminas, ¿no es cierto? ¿Cuál el que tiene más? La quinoa, 0.26, ¿no es cierto? Y el maíz tiene mayor riboflavina, ¿no es cierto? Vean ustedes. Y la ácido pantoténico, ¿no es cierto? Tiene el maíz 7.7, el trigo 13.6 tiene, ¿no? El arroz 7.0. El que tiene más es el trigo, perdón, la avena, ¿no? Ven ustedes, ¿ya? Si hay alguna pregunta, me dice el doctor, no entiendo esta parte, puede explicar, ¿no es cierto? O esto, otro. Entonces, aportan mayor cantidad de carbohidratos, estamos bien viviendo eso, ¿no es cierto? En los cereales. Dan energía necesaria, por eso tenemos como fuente, debemos utilizar un 50% normalmente, ¿no es cierto? Las personas que están sanitas pueden consumir así. Mantiene las funciones vitales y la temperatura corporal, ¿no es cierto? Entonces, todo fisiológicamente sale de todos estos nutrientes. Por eso es que vi dónde están en los alimentos, ¿no?
No les estoy hablando qué sé yo, de medicamento tipo X1, ¿no es cierto?, que es importante para la energía, nada. Estoy hablando de alimentos naturales nada más, ¿no? Disacáridos, sacarosa, maltosa, lactosa también, ¿no? Esos son los disacáridos y nosotros queremos clasificar los que son monosacáridos, que tienen como monosacáridos, tenemos la glucosa, fructosa y galactosa en esa composición. Disacáridos tenemos la sacarosa, ¿cierto?, que es la unión de la fructosa con la glucosa. Tenemos la maltosa, que es la unión de glucosa, ¿no? Realmente. Y la lactosa, la lactosa que tiene galactosa y glucosa, ¿no es cierto? Entonces, y oligosacáridos son las maltodextrinas, la refinosa y maltodextrinas, ¿no es cierto?, que son más degradadas, pero aportan la misma cantidad de calorías sin problema, ¿ya? Y los polisacáridos son el almidón y el glucógeno, ¿ya? Entonces, yo creo que esto es para ustedes, pero no está de más remarcarles, ¿no? ¿Está bien? No sé si hay preguntas, me dicen nomás. Puede ser que el mensaje no ha llegado bien, ¿no es cierto? Ahí está bien ahí tenemos los alimentos energéticos, que ahí están las papas, está el pan, está la paliza, ¿no es cierto?, que a ustedes les gusta, a mí también me gusta, ¿no es cierto? Está el azúcar, la miel, ¿no es cierto? Ahí están las leguminosas, ¿ya? Entonces, ahora pasamos a los aceites, ¿no es cierto? Son saponificables y son insaponificables. Saponificables son los que forman las ceras, los triglicéridos, los poliglicéridos, ¿no? Los triglicéridos, las ceras y triglicéridos, pongámosle para no complicado. Y los saturados, tenemos los insaturados también, ¿no? Y entre los insaponificables son los esteroides, ¿no?, por su capacidad de saponificación, de degradación, estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces tenemos el colesterol, las hormonas sexuales, la vitamina D, los ácidos biliares, ¿ya? Son grasas los ácidos biliares, ¿no es cierto? Terpenos y supranoides son otros, los carotenoides, el ibonel, el mentol, la vitamina A, K, E. Impureza 0.5. Triglicéridos, generalmente 97-98% de triglicéridos, ¿no es cierto? Y otros lípidos 1%. Eso es lo que tienen las grasas, ¿no es cierto? Cuando vemos alimentación para entrar, un poquito más vamos a remarcar sobre esto, ¿ya? Los fosfolípidos, ¿no es cierto? ¿Qué funciones tienen las grasas? Son de reserva de energía, son estructurales, ¿no es cierto?, de protección, además transportan, ¿no es cierto?, las grasas en general, ¿no es cierto?, y son señalizadores. Ese es el primer señalizador, les he hablado, ¿no es cierto?, de las grasas, ¿no?, donde está la progesterona, ¿no es cierto?, los corticoides en general, vean ustedes, son grasas, ¿no? Así tenemos que ver. Transportación, transporta hormona y buena cantidad de energía también, ¿ya? Y se les puede añadir un fosfolípido para hacer un lípido complejo. Entonces, buena relación omega 6 y omega 3, 0.36, 0.48 hemos dicho, hay que mantener eso. Las que producen las trans son las que se les añaden una ligadura, digamos, entre carbonos, ¿no es cierto?, para que se vuelvan sólidos, ¿no? Pueden producir alteraciones cardiovasculares estos. Una buena combinación es el aceite de oliva y el omega 3, los monoinsaturados y los poliinsaturados, ¿no es cierto? Y los saturados generalmente se bajan, llegan al 5 o 7% máximo debería ser en el aporte total de grasas, ¿no es cierto? Y el de oliva debería ser un 20% más o menos y el resto omega 3, ¿ya? Entonces, hay que cuidar la acidosis siempre,
¿no es cierto? Pobre cantidad de vitaminas, las grasas tienen pobre cantidad de vitaminas, exceso de hidratos de carbono, en general, ¿no? No comer mucho hidrato de carbono, ya sabemos que nos da mucha cantidad de energía. La quinoa es un buen nutriente, como les decía, es rico en minerales y tiene índice glicémico bajo, o sea que no nos va a aumentar nuestra azúcar, ¿no? Es alcalinizante y tiene proteínas de buen valor biológico. Se vean ustedes. Y los alimentos reguladores, ¿no es cierto? Están, aquí podemos tomar especialmente las vitaminas que están en las frutas y en los minerales. También se puede considerar a nuestra flora, ¿no? Que tiene relación con la inmunidad y con el sistema nervioso también. La vitamina K, la vitamina B12, que ayuda en la síntesis de vitamina K, la vitamina B12. ¿No? Entonces las frutas equilibran funciones vitales, ¿no es cierto? Forma células y tejidos del cuerpo, necesita diariamente pequeñas dosis de vitaminas y minerales, ¿no? Por la concentración de vitaminas especialmente. Entonces ahí tenemos la manzana, de toditos estos son ricos, ¿no? En flavonoides, por ejemplo, la manzana, en vitamina C, ¿no es cierto? Ahí tenemos también nuestra piña, que es riquísima, igual la papaya, son ricos en vitamina C, ¿no es cierto? Tienen fibra además, ¿no es cierto? El plátano es rico en potasio, ¿no es cierto? Fósforo. Ahí están las diferentes verduras, ¿no es cierto? Ahí está el famoso brócoli, que tiene cocinolatas, ahí está el pimentón, ¿no es cierto? La zanahoria es rica en vitamina A, ¿no es cierto? Todos son alimentos, las verduras especialmente, yo alguna vez veo en las caseritas que venden frutas, están siempre sanitas, ¿no? Había que hacer un trabajo y ver qué diferencia hay con las que venden carne, pura carne, o venden cosas dulces nomás, ¿no es cierto? Había que hacer estudios de ese nivel. Pero yo veo que estas son más simpáticas las cholitas que venden frutas. A ver, ¿quién me apoya cuando vayan con su mamá o ayuden a comprar frutas? Vean, bueno, pero cuando hay cholitas que venden un montón de manzanitas nomás y están ahí sentadas, ¿no? De esas cholitas, o las señoras, ¿no es cierto?, que tienen alta cantidad de frutas de buena calidad, ¿no es cierto?, y venden bien, y comparen, y ustedes van a ver que son unas cachamositas de primera, son. ¿Ya? Entonces, ahí están los alimentos energéticos, tenemos además las que tienen ácidos grasos saturados, ¿no es cierto?, las carnes en general, ¿no es cierto? El de coco también tiene grasas saturadas, aceite de palma también, o sea, no todas las carnes son las únicas que tienen grasas saturadas, ¿no es cierto? También tenemos el de coco, la de palma, pues ya preguntan en examen esto, ¿no? Monoinsaturados, o ácido oleico, aceite de oliva, el aceite de colza, ¿no? Monoinsaturado, omega 9, ¿no? El linoleico, el ácido del girasol, el maíz, pepa de uva, el maní, omega 6, el aceite de soya, linoleico, ¿no? Linolénico, el ácido icosapentenoico y docosahexaenoico, ¿no? Es que presenta animales acuáticos, ¿no? El omega 3. Ácidos grasos trans, ¿no es cierto? Estos permiten que ellos tengan buena oxigenación en sus tejidos, ¿no es cierto? Porque esta grasita permite que circule en la sangre, ¿no? Funciones de buena digestión, pues tienen una función energética y van y a la membrana celular es donde se ubican, ¿ya? Estos son los omega 3 especialmente. Ahí está el pescado. Y otra, está el omega 9, ¿no es cierto? No tiene colesterol, tiene grasa monoinsaturada, reduce las proteínas de baja densidad, las malas, mantiene las buenas de alta densidad, triglicéridos, se oxida menos,
tiene antioxidantes, ¿no es cierto? Betacarotenos, tiene alfa-tocoferol, tiene polifenoles, tiene propiedades antitrombóticas, evita irritación gástrica, aumenta la secreción biliar, el colesterol, menor prevalencia de colelitiasis, ¿ya? Entonces, espero que todos ustedes estén ingiriendo, consumiendo aceite de oliva. Entonces, tenemos las frutas carnosas, 50% de agua, paltas, cerezas, mango, ciruela, dátil, melón, etcétera, son las carnosas secas, el nuez, maní, pistacho, almendra, oleaginosa, aceituna, maní, coco, girasol, sésamo, ¿no es cierto? Y por su estado tenemos seca menos 50% de agua, tiene ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Y las desecadas tienen como la aceituna, ¿no es cierto? Hay ejemplos más bien de desecar la aceituna, la pasa, la uva pasa, el durazno seco, los dátiles, ¿no es cierto? Tiene buena concentración de energía además, ¿no? ¿Bien? Los tubérculos y raíces, muchos de estos alimentos, ustedes, las mamás especialmente, se preocupan, ¿no? Yo creo que muchos de esto es para charlar, para discutir, ¿no es cierto? Pero bueno, si tenemos tiempo y ustedes participan, sería bueno. Papa tiene féculas, algo de albúmina, de fácil digestión, vitamina C, le pago que poquito, pero tiene. La yuca tiene mayor cantidad de vitamina C y algo de vitamina A y B. El camote tiene similar al de la papa, las amarillas contienen mayor cantidad de vitamina A. El camote es rico, miren, y tiene buena cantidad de vitamina A. Si se hace una sopita de camote que han debido comer alguna vez, es rico, ¿no? La mandioca es pobre en calcio y más rica en hierro que la papa. Contiene bastante vitamina C, a diferencia de la papa, ¿no es cierto? Entonces es más rica en vitamina C, la yuca. Entonces hay que ver que tenemos que proteger este ADN, ¿no es cierto? Y son con los nutrientes que lo vamos a lograr, ¿no es cierto? Entonces se regenera el ADN y nosotros tenemos que tratar de manejarlo de la mejor manera. Ya con los alimentos que tenemos que tratar de hacer maravillas, pero no es todo lastimosamente, ¿no? El medio, el entorno en el que viven las personas y nosotros vivimos estresados todo el tiempo. Todo lo que hace el alimento, posiblemente el estrés, todo lo que lo arregla el alimento, el estrés lo desarregla, ¿no? Este ADN tiene 50% de fosfato, ¿no es cierto? Tiene azúcares 30% y bases nitrogenadas 20%, en general. Te hablo en general, ¿cierto? Y no, esto le pongo porque siempre una comunicación con el medio ambiente, ¿ya? O sea, esto permite los trabajos que nosotros hemos hecho, hemos visto de que se puede mejorar la precipitación pluvial, puede mejorar el desarrollo del niño y aparte podemos obtener vitamina A para la síntesis de la rodoxina y demás gracias a la fuente del sol, ¿no es cierto? Ayuda en la multiplicación de las células en el mismo crecimiento porque actúa también la síntesis de la vitamina D. Ven, la naturaleza cómo nos ayuda, ¿no es cierto? Y una vez, cada 2 meses por lo menos, tenemos que estar en el campo, mínimamente. Bueno, si no hay platita, ni modo, nos imaginamos, ¿no? Pero se aconseja eso, ¿no? De estar en contacto con la naturaleza. La composición química de los alimentos y con su composición de los alimentos. Los alimentos están en constante relación con el ser humano, porque nos dan todos los nutrientes, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que tratar bien a la naturaleza, ¿no? Y nos dan las diferentes fuentes de alimentos, ¿no es cierto? Nos dan oxígeno, hidrógeno, carbono, azufre, nitrógeno, está el chono orgánico y todo lo demás. Entonces, este medio ambiente hay que saberlo entender, ¿no es cierto? Las enfermedades que nosotros tenemos están relacionadas con la dieta, ¿no es cierto?
enfermedades infecciosas, la leucemia, la obesidad, diabetes, enfermedad de Crohn, las enfermedades fregadas oncológicas están ahí abajo, ¿no? Relacionadas con nuestra dieta, ¿no es cierto? Pura genética es poquito, ¿no es cierto? O sea, si nosotros queremos al revés leer, pura genética, solo los genes se han alterado, es la enfermedad de Huntington, ¿no es cierto? Otra, la enfermedad por deficiencia de la fenilketonuria, por decir, ¿no es cierto? Entonces, eso sí es puro genético, pero no las otras enfermedades, el Crohn un poquito tiene su relación con la genética, pero después la diabetes, la obesidad, la misma leucemia, enfermedades infecciosas están relacionados con el medio, ¿no es cierto? Con el medio ambiente. O sea que, y la alimentación, obviamente. O sea, otra vez estamos en que la nutrición ha sido tan importante, ¿no? Cosa que no espero, pues, para mañana usted va a estar bien. Ese es el que tiene sus límites, ¿no? Esto es cuidar nuestro organismo para no llegar a tener esas enfermedades horribles, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí ven los trabajos que se han hecho, 54% relacionado con la alimentación y el medio ambiente son 20%. O sea, son 74% que está el medio ambiente y la nutrición regulando nuestra buena salud, ¿no es cierto? Los servicios médicos, es importante esto, pero solamente es el 10%, ¿no? Y la herencia que pensamos, a su mamá era así, iba a pasar, no es así, ¿no es cierto? Si nosotros estamos cuidando bien, eso se puede subsanar, ¿no es cierto? El 16% y servicios médicos, 10%. Pero lo otro, la vida natural, ¿no es cierto? La buena alimentación es lo que nos va a mantener sanitos, ¿no? Somos lo que comemos, pero nos expresamos de acuerdo a la epigenética. Y esta epigenética es la que tiene este 75%, casi 75%, ¿no? Entonces, una conexión además de la madre con el niño, ¿no es cierto? En épocas tan difíciles como la que tenemos, ¿no es cierto? No se juega con el sexo, ¿no es cierto? Así hay que decirlo. Entonces, y hay más moteles que otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si no quieren tener, la mujer no quiere tener bebés, estamos en una época difícil. Entonces, ya esto nos prepara una mala inicio, ¿no? del mismo embarazo. Bueno, especialmente en medicina es complicado hablar porque el estudiante o el joven que va a ser un médico prefiere incluso no saber nada de chicos y trabajar y estudiar nomás, ¿no? Bueno, es un análisis largo es esto, ¿no? Entonces, pero se puede hacer ya, la herencia se puede controlar, ¿no es cierto? Hay tests para detectar enfermedades genéticas antes del embarazo, durante el embarazo, ¿no es cierto? Se puede hacer ya y de acuerdo a esto nosotros podemos, ya con la genética, ¿no es cierto? Todos nosotros podemos ver de que estos niños nazcan, que los niños y el embarazo sea bueno, ¿no? Y los niños nazcan sanitos. Entonces, de ahí que todo lo que les he hablado tiene un montón de componentes, ¿no? Que son difíciles de comprender por qué estamos mal, tan enfermos, ¿no es cierto? Entonces, y ahí está la nutrogenómica, ¿no es cierto?, que hace que funcione bien gracias a los nutrientes del genoma, ¿no es cierto? Y por otro lado, que es diferente, ¿no es cierto? Que si falla un gen, ¿no es cierto?, va a haber un problema, una patología que nosotros debemos enfrentar, ¿no es cierto? Que son polimorfismos que se presentan. Entonces, y el nutrogenoma, ¿no es cierto?, va a permitir de que se exprese bien, hay una buena interacción entre estos que haya y se modula, ¿no?, las dietas que damos, para que poder tener una población sana. Entonces, el material genético se ve afectado, dice aquí, bueno, se ve afectado si nosotros no estamos alimentándonos bien, ¿no es cierto?
Puede haber mutaciones, alteraciones cromosómicas, alterarse el mensaje original, pérdida de la calidad de los alimentos está relacionado con esto. Una pobreza alimentaria enlentece el trabajo celular. O sea, pues nosotros tenemos que cuidar día a día nuestras células, nuestro ADN. Ya las toxinas también pueden cambiar, los contaminantes químicos también, ¿no es cierto? Ya pueden alterarse. Entonces, ácidos orgánicos, la urea, el colesterol, ¿no es cierto?, que está relacionado con que no funcione bien nuestro ADN, sustancias exógenas, toxinas contaminantes, hemos hablado del medio ambiente, el enriquecimiento del intercambio celular, no apenas nuestras células están funcionando, sino alimentándonos bien. Se pueden oxidar las estructuras celulares, el ADN puede alterarse, puede haber procesos de inflamación, ¿no es cierto? La inflamación, también las emociones están influyendo, negativas, el miedo, la culpabilidad, alteración celular. Se ha visto que aumenta, por ejemplo, la tasa de citrogenasa, la microbiota intestinal que nos permite una buena relación, ¿no es cierto?, con el sistema nervioso y con el estado de salud en general. Y finalmente se tiene que decir la relación con Dios, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos todos estos problemas y no nos estamos alimentando bien, los genes no pueden hacer su trabajo. Y ahí está la regulación de la genética otra vez, ¿no es cierto? Un medio ácido, inflamatorio, alérgico, intoxicado, va a producir alteraciones y enfermedades raras va a producir. Entonces, la nutriogenética, para reforzar un poquito más, estudio del ADN para saber cuál es la predisposición genética a las enfermedades, ¿no es cierto? Hay que detectar. Y la androgenómica, estudio de la influencia de los alimentos sobre el genoma, que acabamos de decir, ¿no? Los factores del medio ambiente, es decir, la influencia de la alimentación sobre la expresión de los genes. El ADN tiene necesidad de micronutrientes, tal como la naturaleza las produce, ¿no es cierto? No es alterado, ¿no es cierto? Las vitaminas, vitamina C, E, folato, vitamina B, niacina, zinc, hierro, magnesio, etcétera, ¿no? Si no estamos dando así como la naturaleza produce, hay oxidación del ADN, hay rupturas cromosómicas. Hay que reparar ese ADN, ¿no es cierto? La disposición de cromosomas no es adecuada y la división celular tampoco es adecuada, entonces tenemos enfermedades raras. Y ahí está. Son enfermedades deleccionarias, ¿no es cierto?, que se van a producir en un momento. Ahí está. Entonces, frutas, legumbres con flavonoides hay que son antioxidantes, ¿no es cierto? Ahí tenemos la arándano, tenemos el vino, ¿no es cierto? Después las causas del cáncer también son productos químicos, también infecciones crónicas, rayos X, carencias alimentarias, que otra vez está relacionado con el cáncer. Aspectos comunes, radicales libres, oxidación de grasas, de proteínas, ADN, ¿no es cierto? Que se producen radicales libres fácilmente y van dañando las células, ¿no es cierto? Ahí está la nutrición comunitaria, esto es lo que les decía, ¿no es cierto? Como son 50 huertos que hemos hecho, y hemos visto que somos lo que comemos, pero comemos lo que somos también, ¿no? Y nos expresamos de acuerdo al medio ambiente en que vivimos. Y miren, esa es la, de una producción buena tenemos semillas buenas, ¿no? Y esto se puede volver a utilizar. Lo mismo pasa con las plantitas, ¿no? Ahí está la dieta de los nutrientes, que también va a actuar en las vías metabólicas, o sea que no hay donde perderse que todo esto se produce con la nutrición, se produce buena expresión celular, ¿no es cierto? Entonces, buena expresión de genes, buena multiplicación celular, eso es lo que tenemos que lograr. Si nosotros tenemos como factor dietético que afecta la expresión genética, un poquito más desglosando, no se me cansen, por favor. Deficiencia de folato y colina incrementa el riesgo de esteatosis hepática, por ejemplo. Deficiencia de cromo afecta a la señalización de la insulina, ¿no? Dieta alta en grasas saturadas, expresión de procesos inflamatorios, enfermedades cardiovasculares, no en grasas saturadas.
variantes genéticas utilizadas, varianza de secuencias comunes, polimorfismo de nucleótido único, ¿no es cierto? Polimorfismo de comunes, ¿no? 40-50% tiene validez clínica, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, ¿no? Con eso tenemos que trabajar, en la ciencia de la precisión ya, que les estoy tratando de dar en el medio, ¿no? Epigenética, metilaciones, histonas, nucleoepigenómica, ¿no es cierto? Eso es lo que está regulando, ¿no es cierto?, el funcionamiento de las células. Alta cantidad de hidrográficos y azúcar nos va a perjudicar. La metilación de la leptina, en un momento, desencadena obesidad. La metilación de la homocisteína, en un momento va a producir enfermedad cardiovascular. Test nutrogenéticos actualmente hay, ¿no es cierto? El YouWit 24 Genetics, Welcome to You. Bueno, hay tests que se pueden hacer, ¿no? Actualmente. Ahí está como los nutrientes, esto no es, si está alterada la naturaleza, vamos a tener problemas de buen funcionamiento de nuestras células, ¿no es cierto? Y lastimosamente se metió la tecnología genética. Tenemos tomates de vida útil y prolongada, pero no sé a qué costo. Entonces les decía, no podemos escaparnos de esto. Los zapallos resistentes a virus, pero ¿a qué costo? Las papas resistentes a insectos igual, ¿no es cierto? El Roundup que ha producido herbicida es la compañía de Monsanto, ha querido hacer lo que le daba la gana. Mientras nosotros en América, en medios y mesticitos y demás, no podíamos ni entender lo que era, y ellos empezaron a utilizar, ¿no? Este Roundup, ¿no es cierto? Utilizaban el hormona del crecimiento, utilizaban como el Posilac, y producían ovarios agrandados, aumento de factores de crecimiento de insulina, cáncer de mama y próstata, estaba relacionado con esto. La utilización del L-triptófano dejó como 1000 inválidos. Las papas transgénicas también, uso de lectina, gen, probadas en ratas, proliferación celular en el estómago e inmunidad alterada. El problema no el gen, sino la manipulación misma, decir. La dioxina, ¿no?, que es una enfermedad disfigurante. Cáncer, los BT de la India, que han perdido todo su algodón que producían y se han suicidado, por eso se han transgénicos del suicidio se han llamado, ¿no es cierto? Entonces, y esto, este Monsanto decía, es un principio de equivalencia, como la FDA, decíamos esto. O sea que lo minimizaba a tal punto de que permitían que se produzcan nomás los alimentos, ¿ya? Y ahora Bayer está trabajando con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Alimentos ricos en vitaminas y minerales, mejor si son alcalinos. Inadecuado funcionamiento celular es un problema que debemos tratar de evitarlo. Índice glicémico bajo, excepto la papa, ¿no es cierto?, que es de los hidratos de carbono, desde las verduras en general, ¿no? Y la papa tiene un índice glicémico alto, ¿no? Entonces, el polimorfismo del nucleótido, polimorfismo del nucleótido simple, genética nutriente bidireccional, déficit de folato, tetrahidrofolato reductasa, suplemental metil tetrahidrofolato, activa o natural, ¿no es cierto? Son un test nutrigénico, para resumirlos, ¿no? Entonces, ¿qué va a necesitar nuestro cuerpo? Proteínas no recombinantes, estas que les decía, cómo se sintetiza la insulina a través de una E. coli, ese tipo de proteínas no, las proteínas buenas, las naturales, vitaminas y minerales, grasas y aceites esenciales, carbohidratos de los buenos, fibra para mejorar el tránsito intestinal, fitonutrientes y antioxidantes, agua, estilo de vida saludable, contacto con la naturaleza. Vean ustedes, ¿no es cierto? Sentirse saludables, no sentirse cansado, tener buen apetito, dormir y despertar fácilmente, tener buena memoria, tener buen estado de ánimo, pensar y actuar sin torpezas, capacidad de concentración y tomar decisiones adecuadas, ¿no es cierto? O sea, ¿quién de nosotros es así? Creo que pocos, ¿no? Todos el tiempo estamos medio aburridos.
¿Qué no necesita del cuerpo? 4 litros de grasas cremadas al mes que se ha contabilizado. Un individuo normal de nuestra época está comiendo esto. 1/4 kilo de sal por mes, 50 kilos de azúcar por año, harinas refinadas, hormonas, saborizantes, conservantes químicos, transgénicos, malos hábitos alimentarios, comidas fritas, carnes, ¿no? El uso de transgénicos, alcohol, tabaco, etcétera. ¿Listo? Entonces, ven, ingerir probióticos, que es importante también para el mantenimiento de la flora, síntesis de algunos nutrientes y buena relación también con el sistema nervioso. Evitar pesticidas, evitar antibióticos, masticar lentamente, nada mejor si no consumir grasas, no comer mucho, evitar antiácidos, evitar mucha carne, azúcar, consumir pescados grasos, nutrición de precisión, que es lo que hay que tratar de utilizar y ojalá que se haga esto para que nosotros mejor manejemos a nuestros pacientes, ¿no? En edad, exceso, el microbioma también hay que mantenerlo adecuadamente, ¿no? Bueno, eso es, jóvenes. Esa es la parte de alimentación. ¿Cuántos se van a ir? Ya sean en 19 se han quedado. ¿Alguien tiene que preguntar? Joana, ¿tiene pregunta? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Armando, Melanie. ¿No hay preguntas? Bueno, nos quedamos aquí, pues, ¿ya? La próxima empezamos a hacer multiplicación de las células con nutrición. Vamos a llevar el embarazo primero, ¿ya? Antes que salga todos, me voy yo también, ¿ya? Porque no quiero. Doctor, una Dígame, preguntita. Harold. Para, yo le quería preguntar sobre los grupos, doctor, sobre las clases prácticas para el grupo de mañana. ¿Dónde es que vamos a pasar clases? Nos encontramos aquí en el tanque de agua, en la plazolita esta que hay cerca de emergencia. Sí. Y de ahí vamos a ver cómo está el ambiente en el hospital. Si hay mucha gente, nos vamos a ir a una aulita y vamos a hacer la parte de inducción, ¿ya? ¿A las 12, no, doctor? A las 12, sí, por favor. Ya, doctor, gracias. ¿Ya? Bueno, si no hay nada más, nos quedaremos, chicos, y es tarde también. Vayan a descansar. Las próximas clases también va a ser a esta hora, así es que nos acostumbraremos, ¿no? Dios mediante. Hasta luego, jóvenes. Un gusto de pasar clases. Hasta luego, doctor. Doctor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.